Buenos días para todos. Mi nombre es Sebastián Osorio, residente último año de Medicina de Urgencias. El día de hoy les traigo a ustedes un tema muy interesante, complejo, largo, extenso, sacador de canas y de muchas incertidumbres, pero que he intentado como dar unos puntos claves para nosotros, teniendo presente que no vamos a ser los mayores expertos en la patología, pero que fundamentalmente podríamos ser primeros respondedores en instituciones en las que nos encontremos que atiendan pacientes de este tipo. Y es cómo enfocar adecuadamente al paciente con cardiopatía congénita en urgencias y gestionar el riesgo de este. Y quizás uno de los mensajes es que el primer paso para gestionar el riesgo de los pacientes con cardiopatía es conocer cómo enfocarlos. Y por eso es que la charla está muy dirigida a que aprendamos a enfocar a esos pacientes en urgencias, al menos desde una mirada inicial. Y es que cuando uno ya ve este tema, y a medida que uno más lo entiende o lo lee, o a medida incluso que uno ve pacientes con esto, uno digamos que quiere como esta imagen, House en una oficina, o digamos en su escritorio, nosotros en nuestro computador, en nuestra sala de urgencias, viendo, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué hago con este paciente? Tanta incertidumbre de una cosa tan compleja como es una cardiopatía congénita en el adulto, que es una enfermedad pues de toda la vida. Y para eso les voy a traer este caso de índice. Este es un caso que he compartido con algunos previamente, es un caso de vida real que tuvimos en una de las rotaciones de las instituciones donde hacemos nuestras prácticas, y es un paciente de 36 años en condición de calle, que tiene una historia de consumo diario de tetrocannabinol y derivados de la coca, y desde hace 3 años empezó con quedas, dolor de pecho y disnea, hace 2 semanas con unos síntomas de falla, y ahora ingresa a urgencias un día a las 5 de la mañana con dolor de pecho agudo, de alta intensidad, de características muy cardíacas, y él refiere el último consumo de cualquier sustancia psicoactiva fue hace 2 semanas. Ingresó con cifras tensionales significativamente elevadas, un electrocardiograma no diagnóstico de isquemia y una troponina en zona intermedia con un delta a una hora. Cuando nosotros le revisamos, le hacemos un focus, esta es la formal, lastimosamente no tenemos el video del focus, pero lo que es llamativo es esa dilatación ventricular, auricular izquierda, esa dilatación de la aorta ascendente. Y sin duda alguna eso prendió las alarmas, porque es un paciente joven con un dolor de pecho, pero con anatomía cardíaca anormal y muy patológica. Inmediatamente decidimos solicitar una angiotomografía, que aquí se las traigo, donde lo más llamativo es ver esa circulación colateral tan extensa, el aneurisma de la aorta ascendente grande hasta de 6.5 milímetros nos dio en su momento, una cardiopatía ya dilatada del ventrículo izquierdo, y cuando veamos con detalle este plano lateral, veamos acá cómo la aorta está coartada. Este finalmente es un paciente con una coartación de aorta no reparada que se presenta en la adultez en el servicio de urgencias. Y es un escenario muy interesante para nosotros que somos países en vía de desarrollo, y es que los pacientes se presentan con cardiopatía congénita no necesariamente de la niñez corregidas o seguidas, sino también en la adultez con patologías congénitas cardíacas no corregidas, lo cual representa mucho más un reto para nosotros como médicos en países en desarrollo. Entonces, al introducir este tema, es muy complejo hablar de esto porque la epidemiología precisa de las cardiopatías congénitas es compleja y difícil, porque hay métodos de tamización diferentes. Existen latitudes donde la tamización se hace solamente a necesidad, otros es un poco más global. Existen otros países en los cuales nunca se hace la tamización. Entonces, hay mucha variabilidad geográfica en cuanto a la incidencia del evento, pero hay algo muy curioso, y es que la incidencia de las cardiopatías simples cada vez es mayor y de las graves cada vez es menor en países desarrollados, por el hecho de que como se hace un diagnóstico antenatal más rápido, las mujeres, las maternas acceden a interrupciones voluntarias del embarazo, y eso ha hecho que la tendencia sea que haya más simples en países desarrollados. En nuestro medio no parece que no es así, aunque no hay mucha estadística clara, pero igual seguimos teniendo cardiopatías graves que se presentan en la niñez y ya luego corregidas en la adultez. Quiero que lo piensen de esta forma. Ya. Se dice, es un dato de hace, pues, referenciado desde hace muchos años, pero más o menos la incidencia de defectos congénitos cardíacos es de 8 por cada 1000 nacimientos en el mundo. Eso es más o menos un 0.8% de todos los nacimientos. Es la malformación congénita, la enfermedad congénita más común en el mundo. De todas las malformaciones congénitas que se presentan en el mundo, una de cada 3 es cardíaca. Entonces es un dato muy interesante y muy importante.
En Colombia no tenemos la incidencia exacta, digamos hay un par de referencias que hablan de las incidencias, pero que se ha dicho siempre que es un subregistro y aparecen con incidencias mucho más bajas que los países desarrollados, probablemente por toda la tamización que se hace o la búsqueda activa. Pero si nos guiamos de los datos que hay a nivel mundial, que dicen que 8 de cada 1000 nacimientos tienen cardiopatía congénita, en Colombia cada año hay 500.000 nacimientos y eso nos daría más o menos 4.000 casos de cardiopatía congénita por año. Por año. Ahora piensen todos los años de vida, ¿cierto? De cada uno de estos bebés, si se les corrige, cómo esto va a dar una prevalencia acumulada grandísima a la cual nosotros eventualmente vamos a tener que estar expuestos. Muy bien. Y es que la historia del manejo de la cardiopatía congénita, sin duda alguna, ha cambiado mucho en los últimos años. En esta imagen que ustedes ven aquí en sus pantallas, abajo está a la izquierda, está en el eje de la Y, los años, y abajo en rosado, en un rojo claro, la tasa de supervivencia o el porcentaje de supervivencia. La imagen va a empezar a rodar hacia abajo y ustedes van a ver cómo hay un impacto grandísimo en la tasa de supervivencia con dos advenimientos. El primero, el bypass, o la circulación extracorpórea, en los años 50, y el segundo, el avance de la cirugía cardiovascular debido finalmente al bypass coronario. Entonces, miren ustedes qué interesante cómo la supervivencia antes de los años 50 era solamente el 15%, y la gran mayoría de pacientes con cardiopatías congénitas eran niños y no sobrevivían hasta la adultez. Finalmente fueron desarrollándose habilidades quirúrgicas y técnicas quirúrgicas para cada uno de los tipos de cardiopatías congénitas, más que todo para las más complejas, y eso hace que en este momento, digamos, en la literatura reportan que la supervivencia hasta la adultez de las cardiopatías congénitas ya es de más del 90%, y finalmente también gracias al desarrollo de las técnicas de manejo endovascular o por intervencionismo. Eso es muy interesante entonces porque hay un pasado y un presente totalmente distintos en las cardiopatías congénitas. Miren ustedes cómo ha sido la tendencia y la relación entre pacientes pediátricos y adultos en pacientes con cardiopatía congénita. Esos son datos americanos. En el 65, el 30% de los pacientes, solamente el 30% eran adultos por cardiopatías simples. En el 85 ya la mitad. Y en el 2015 ya 2/3 partes de los pacientes con cardiopatías congénitas son adultos. O sea, la gran mayoría de pacientes en estos momentos en el mundo con alguna cardiopatía congénita ya son adultos, o digamos, niños que logran llegar a la adultez con una cardiopatía congénita corregida o no corregida. Y esto es muy interesante porque, miren ustedes lo que ha pasado con el tiempo, esos son datos canadienses. A la izquierda ustedes ven el año 87-88 y a la derecha el año 2004-2005. En la línea negra, ustedes ven cómo es la tendencia de muertes, la edad de muerte, la distribución de las muertes en pacientes sanos o sin cardiopatía congénita. En las barras amarillas, en este histograma, ustedes ven cómo la distribución de las muertes en pacientes con cardiopatía congénita. Entonces, miren que antes de los 90, casi el 30% de los pacientes con cardiopatía congénita morían antes del año. Y miren ustedes que era una patología en la cual la gran mayoría de muertes ocurrían en la población joven, más que todo en los primeros 5 años. Pero después de todo el advenimiento que les dije, 20 años después, miren ustedes como la curva de la tendencia en cuanto a la proporción de muertes, de todas las muertes de pacientes con cardiopatía congénita y sin cardiopatía congénita es similar. Eso hace que ya los pacientes con cardiopatía congénita vivan casi lo mismo que un paciente sin cardiopatía, y que eventualmente se enfermen no solo de la cardiopatía, sino de las enfermedades comunes de población sin cardiopatía congénita, como es la enfermedad coronaria, etc. Pero el problema, y esto desde el punto de vista social es muy interesante, y es que las cardiopatías congénitas son enfermedades para toda la vida. Y si tenemos presente que una de cada 3 malformaciones congénitas es cardíaca, imagínense el gasto en salud que hay por una enfermedad que la va a usted a seguir toda la vida, con una esperanza de vida que si bien es un poco menor, es casi la misma que la población normal, dependiendo obviamente del tipo de cardiopatía. Entonces, esta es una enfermedad que es una condición crónica que lo persigue para toda la vida. Se dice que las intervenciones en las graves son de 3 a 4 cirugías necesarias para corregirse,
pero eso no elimina el riesgo de hospitalizaciones frecuentes, consultas a urgencias, síntomas de falla cardíaca, riesgo de endocarditis, complicaciones durante el embarazo, necesidad de medicación de forma prolongada y por vida, y mayor riesgo de muerte súbita y arritmias o complicaciones coronarias. Y además de eso, el hecho de que las cardiopatías congénitas, dependiendo de cuál sea, se van a asociar también con complicaciones extracardíacas. Entonces miren que esto tiene un impacto desde el punto de vista social, y yo lo veo como muy interesante en un sistema de salud o en una población como la nuestra. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia hay pocos datos, y este es un trabajo que hicieron, que tomaron datos de la Fundación Cardioinfantil en las brigadas que ellos hacen para búsqueda activa de cardiopatías congénitas en niños, y estos estudios en niños y en diferentes departamentos de Colombia. Y en nuestro medio, la distribución de la cardiopatía o el tipo de cardiopatía varía mucho, pero en general, las comunicaciones intraauriculares e interventriculares son las más comunes, así como las obstrucciones del tracto de salida del ventrículo derecho o estenosis pulmonares. Esas tres son las cardiopatías congénitas más comunes en Colombia, según ese estudio que, como lo digo, es de búsqueda activa en pacientes pediátricos realizado por la Fundación Cardioinfantil en todos sus años de experiencia. En nuestra, digamos, población en Antioquia no encontré como nada reportado, pero revisando algunas conferencias y algunos datos de la clínica CardioVit, ellos mencionaban que en la población adulta, incluso acá, su grupo ha tenido una alta incidencia, es en realidad de síndrome de Eisenmenger, que ahorita vamos a ver, lo cual es muy interesante porque habla de cómo hay un retraso en el diagnóstico y también la intervención que terminan generando en un paciente que solamente se detecte cuando le hacen esa fisiología. ¿Cómo se clasifican entonces las cardiopatías congénitas? Hay muchas formas de clasificarlo. Ustedes van a encontrar o al menos una nomenclatura genética, una nomenclatura embriológica o morfológica. Pero digamos que la literatura y las guías hablan de una clasificación AP, o anatómica y fisiológica. La anatómica son las leves, moderadas o graves, y la fisiológica es dependiendo de la funcionalidad del NIJA, que es similar a lo que nosotros conocemos de las otras clasificaciones NIJA, pero aquí agregamos también dependiendo del tipo de malformación. Entonces, por ejemplo, una Eisenmenger, toda Eisenmenger es NIJA 4, por ejemplo. Pero entonces es una clasificación, digamos, de funcionalidad, digámoslo de esa forma. Hoy les voy a hablar mucho de la clasificación anatómica, que creo que es una forma para que nosotros entendamos un poco más claro las cardiopatías congénitas. Las leves, aquí se las menciono. Básicamente, toda CIA o CIB corregida, toda enfermedad valvular leve, fundamentalmente la aórtica y la pulmonar más que todo, son leves. Son enfermedades o cardiopatías congénitas leves. De nuevo, toda CIA o CIB corregida principalmente, y también las valvulopatías, principalmente aórtica y pulmonar, leves. Ninguna moderada o grave se considera una cardiopatía congénita leve. Dentro de estas también está la válvula aórtica bicúspide, que finalmente tiende a ser una cardiopatía congénita que es de detección ya más tardía en la adultez, ya cuando se asocia a aneurisma de aorta, valvulopatía como tal, enfermedad valvular, falla cardíaca bien valvular, estenosis aórtica y finalmente también guarda relación con disección de aorta. Las moderadas son estas que ustedes ven acá. Aquí se encuentra la coartación de aorta, que es la del paciente que les mencioné en cuestión. Las CIAs no corregidas, por ejemplo, la tipo Boston secundum. Las estenosis aórticas que no sean valvulares, por ejemplo. O las enfermedades valvulares que sean moderadas a graves. Aquí tenemos más tipos de cardiopatías complejas moderadas. La idea en realidad no es uno aprenderse todas ellas, pero finalmente sí conocer que existen. Y conocer finalmente su anatomía. Esta es una imagen de cómo se comporta una coartación de aorta simple o compleja. La simple es cuando solamente está la aorta coartada, que usualmente es justo por debajo de la emergencia de la subclavia, y la compleja es cuando se asocia con una comunicación interventricular. Aquí en los dibujos azules ustedes ven las presiones y la circulación por el tramo pulmonar, y en la roja van a ver la circulación aórtica con las diferentes presiones, y vean cómo aquí uno, cuando ya entiende un poco la fisiopatología de la coartación de aorta, entiende cómo se asocia con circulación colateral debido a esta coartación, cómo hay cambios de presión anterior y posterior a la coartación y cómo eso se asocia con las manifestaciones clínicas. Las graves, como digamos, para tener un poco más claro, cualquier procedimiento que sea paliativo, incluso, por ejemplo, la cirugía de Fontan o la circulación de Fontan, cualquier Eisenmenger es grave. Y digamos que hay una lista grande de patologías graves. Aquí les traigo, por ejemplo, una de las más representativas y clásicas, que es la tetralogía de Fallot,
que digamos que es una enfermedad relativamente compleja, digamos, de entender, al menos caracterizar, pero hay 5 tipos, depende de la malformación que tenga el feto, y finalmente el tratamiento va a depender pues, del tipo de patología de salud que tenga, que se asocia eventualmente pues, con la desembocadura, bueno, una emergencia aórtica cabalgada, una dilatación del ventrículo derecho, una estenosis, una atrofia del válvula pulmonar, y dependiendo de la característica del tipo. Entonces, cuando ya conoce, o digamos uno ve la historia y dice, no, tetralogía de Fallot corregida, y le dicen qué tipo es, el mensaje es uno mirar en qué consistió la cirugía y mirar finalmente cómo quedó la anatomía de ese paciente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la evaluación inicial? Ahora sí para dar paso. Hay una propuesta de abordaje que me parece muy interesante y que rescato que publicaron los europeos hace menos de un mes, que es como un abordaje para el médico no cardiólogo especialista en cardiopatías congénitas. Esos son los pasos iniciales para todo paciente en general que uno va a ver en la vida, no solamente en urgencias con cardiopatía congénita. Lo primero, escucha al paciente, escucha su historia, escucha su estado basal, qué es lo que cuál es su estado basal, el grado de disnea basal, la funcionalidad basal, su frecuencia cardíaca y saturación basal, la tolerancia al ejercicio basal. Finalmente, pídale la historia clínica, que tiende a ser historias clínicas muy largas, pero al menos en la historia clínica detecte el defecto exacto que tiene y cuál intervención fue la que le hicieron, ya sea quirúrgica o endovascular. Estudie ese efecto, búsquelo, una referencia bibliográfica seria, unos datos que le permita a usted entenderlo, y también intente identificar la fisiología actual de ese paciente. Entonces, si es un paciente con coartación no corregida, entonces usted ya sabe que las presiones en extremidades van a ser menores, los pulsos van a ser menores, que ese paciente, un paciente, por ejemplo, con una comunicación interventricular o con un shunt de alto grado, usted dice, bueno, este paciente tiene presiones muy similares, y yo le coloco un vasodilatador periférico, me va también a colapsar o digamos a favorecer el aumento del shunt. Entonces intente aproximarse, y para eso necesitamos ser muy entendidos con la fisiología cardiovascular, intentemos identificar cuál es la fisiología de ese paciente. Examina al paciente de pies a cabeza, no es porque tenga una cardiopatía congénita, sino porque como médicos tenemos que hacerlo con todos los pacientes. Pero busca algunas cositas que ya vamos a ver que permitan identificar cómo está esa fisiología, cómo está el impacto hemodinámico. Las ayudas diagnósticas entienda que pueden variar dependiendo de cada paciente. Entonces busque si las tiene las previas, al menos por ejemplo una cardioresonancia que ya le diga la anatomía como es, un electrobasal. Es muy impredecible saber cómo va a ser los cambios electrocardiográficos acorde a cada patología, pero muchos de los pacientes tienen electros previos, entonces dígale que le pase con su electro previo para ver cómo es. Entienda también que depende de la anatomía, las interpretaciones de imágenes como radiografías de todas va a ser más compleja. Ya finalmente también mire las emergencias relacionadas y específicas con esta condición o en general con las cardiopatías congénitas, y llame a un experto en cardiopatías congénitas si lo conoce, o en su institución a un cardiólogo. Este tema es tan interesante y tan complejo que lo ideal es que haya un centro de cardiopatías congénitas cada 2 a 5 millones de habitantes, y tiene las especificaciones técnicas tan complejas esos centros que uno diría que en nuestro medio no hay ninguno, pero incluso hay un fellow específico de eso que dura al menos de 1 a 2 años, con una certificación, una exposición grande, que dice que debe tratar incluso, que la institución trate incluso al año al menos de 100 a 200 pacientes con cardiopatías congénitas. Entonces eso es muy complejo que en nuestro medio se logre, pero finalmente si en la institución hay un cardiólogo conocido, llámelo. O sea, en la institución cuenta con alguien que tiene equipo de cardiopatías congénitas, llámelo, pregúntele. Estos pasos no necesariamente son en ese orden, digamos, estricto, no necesariamente yo tengo que hacer todo y al final llamo al cardiólogo. Si yo tengo una duda emergente, yo puedo atender la emergencia primero y finalmente y al mismo tiempo llamar al cardiólogo, pero la idea es que no nos pasemos ninguno de estos pasos o estas propuestas de abordaje. Y en escenarios agudos yo les propongo también este modelo mental. Cuando vean la historia, digamos una reanimación inicial, un soporte vital inicial, ahorita vamos a hablar un poco de eso, entienda la anatomía, indague cuál es la fisiología normal de ese individuo. Entonces le llega a ustedes corriendo desde el triaje un paciente porque está saturando 70, pero usted lo ve, está tranquilo, es cianótico, pero tranquilo, y lo primero que le dice, doctor, yo tengo una cardiopatía. Pero primera vez, entienda la anatomía, entienda la fisiología normal de ese individuo, cuál es su saturación basal, su estado funcional basal, su frecuencia cardíaca basal, su presión usual, y finalmente mire cuál es la causa primaria. Después de tener todos esos datos, ahí sí la causa primaria es la descompensación del paciente, ya que tiene una arritmia, tiene una falla cardíaca crónica que se está agudizando.
Y lo otro es que anticipe, conociendo todo esto y conociendo la fisiología, anticipe los efectos de sus intervenciones en la circulación de esa persona, teniendo un poco presente la fisiología y comunicándose con el cardiólogo. Entonces ustedes ya saben que es un paciente, por ejemplo, con una circulación de Fontana, que tiene exclusión de la circulación pulmonar, entonces le llega con un dolor de pecho súbito y chocado, y usted dice, no, pero es que este paciente, no, mira, que no tiene falla cardíaca derecha, no pareciera, y ustedes no saben que la circulación de Fontana tiene exclusión, por ejemplo, de la circulación pulmonar, y no se va a presentar tan fácil un TEP con falla cardíaca derecha. Entonces, piense también eso, o por ejemplo, ustedes saben que tiene lo que les decía ahorita, tiene un shunt de alto grado, usted le coloca un vasodilatador, lo primero que va a pasar es que le va a aumentar el shunt de derecha a izquierda por haber vasodilatado, hacer vasodilatación periférica muy rápida. Entonces, siempre piensen que esos efectos, cómo pueden impactar un poco en la fisiología, y si es el caso, sea cauteloso, inicie con cosas bajitas y luego vaya titulando a medida que el paciente lo necesite. En la anamnesis es complejo en cardiopatía congénita porque casi siempre, o muchas de las veces, a medida que sea más grave la cardiopatía, van a ser pacientes más jóvenes, o incluso si todo fue en la niñez, si todo lo que le hicieron fue en la niñez, puede que incluso les toque un paciente con desconocimiento exacto de qué fue lo que le hicieron. Y así toca indagar con familiares y todo para poder conocer esa anatomía. Mira la sintomatología y la evolución clínica larga, o sea, cómo es ya larga data de toda esa sintomatología, porque a veces las manifestaciones arrítmicas o de una falla cardíaca pueden ser signos y síntomas de muy larga duración y que pueden ser mucho más complejas acorde a la anatomía del paciente. Lo que sí es que la gran mayoría de problemas cardiovasculares asociados con una cardiopatía congénita en la adultez, la gran mayoría se asocian o son relacionadas a las intervenciones recibidas. Entonces, dependiendo de la cirugía que le hicieron, yo sé que esa arritmia que tiene el paciente es más probable que sea un flóter, o que sea una taquicardia por intranodal, o que está haciendo una taquicardia atrial en una cicatriz. Entonces, la mayoría de manifestaciones cardiovasculares van a ser en realidad dependientes relacionadas con esas intervenciones que recibieron. Y como les he dicho mucho, evalúen la funcionalidad y la fisiología usual. Bien, esto es solamente como para enseñarles que hay muchas intervenciones realizadas o que son comunes, que tienen epónimos, estas son solamente algunas de ellas, y que pueden tener intenciones correctivas y paliativas. La idea no es aprendernos esto de memoria, sino conocer que existen cirugías, que existen fines de esa cirugía, que uno podría eventualmente buscar los detalles de en qué consiste y cuál es su objetivo, y usted así saber en qué, digamos, contexto anatómico está ese paciente. Una de las más sonadas, por ejemplo, son estas dos, el switch arterial para corrección de traslocación de grandes arterias, o la cirugía de Fontan, que es una cirugía netamente paliativa. Y cuando uno busca, por ejemplo, usted dice, no, cirugía de Fontan, listo, a ver en qué consiste, mira usted que hay una clasificación o unas cirugías clásicas, otras, digamos, variantes de este, y usted dice, ah, bueno, un Fontan extracardíaco, listo, ya sé entonces que aislaron el ventrículo derecho, tunelizaron ya la circulación hacia la circulación pulmonar, y hicieron que toda la circulación venosa se fuera a la pulmonar por gradiente de presión. Entonces ya sé, por ejemplo, que este paciente con Fontan extracardíaco no hay forma de pasarle un acceso central de la vía usual, o que no hay forma de pasarle un marcapasos transvenoso en un caso de un bloqueo AV completo, una arritmia. También ustedes, como conociendo esto, se orienta a qué intervenciones puedo hacer yo. En el caso específico, por ejemplo, este paciente, si llegase a necesitar con un Fontan extracardíaco, si necesitar un marcapasos transvenoso, la indicación ahí es hacerlo retroaórtico, por canulación arterial, y volverse a la aorta y pasarlo por ahí, que eso ya lo haría, digamos, desde el punto de vista más hemodinamia o intervencionismo. Con el examen físico, muchas veces nos van a llegar diagnosticados algunos, pero no todos, como el caso que vimos al principio. Al menos las graves casi siempre llegan ya diagnosticadas y corregidas, pero no necesariamente todas. Busque siempre en la inspección características sindromáticas, síndrome de Down, etcétera, en caso de que no haya sido diagnosticado previamente. Si hay comorbilidades relacionadas a esos síndromes, de deterioro cognitivo, musculoesquelético, etcétera. En la relación pulmonar, si usted no tiene conocimiento de la cirugía, las cicatrices pueden darle una orientación más allá de la esternotomía. También la auscultación cardiopulmonar, miren los soplos. Esa puede ser el primer paso para un diagnóstico de una cardiopatía congénita de adulto en urgencias. Por ejemplo, el paciente en cuestión tenía un soplo aórtico muy característico. Miren si tiene cianosis fundamentalmente central, o si tiene acropaquia o dedos en palillo de tambor. Y conociendo la anatomía de ese paciente, tenga en cuenta las consideraciones en cuanto a los
hallazgos que pueda dar la presión arterial. Por ejemplo, la coartación de aorta, esa diferencial de presiones que tan significativa. Nuestro paciente en cuestión tenía más de 40 milímetros de mercurio de diferencia en la presión arterial entre los miembros superiores e inferiores. Así como también hay diferencia en la pulsoximetría, fundamentalmente en la pulsatilidad. Siempre busque todos los pulsos y también entienda que dependiendo de los procedimientos que ha recibido, los pulsos pueden ser diferentes. Por ejemplo, si un paciente con coartación han hecho una plastia con la subclavia, le han hecho alguna intervención en la subclavia izquierda, debe el paciente a tener pulso menor en todo el brazo izquierdo, sin ser esto patológico. También los pulsos van a ir mirándonos cuál es la severidad de la valvulopatía asociada, como sabemos, con toda la pulsoximetría. Y siempre hay que revisarle la cavidad oral porque tiene muy alto riesgo de endocarditis casi que todos los pacientes con cardiopatía congénita y más los que han sido intervenidos. De la mala dentadura, el mal estado de la cavidad oral se asocia con mucho mayor riesgo de endocarditis. Entonces, si usted llega a un paciente con cardiopatía congénita, fiebre de origen no claro y mal estado oral, mal estado de la cavidad oral, eso es una endocarditis hasta que se demuestre lo contrario. Algunas perlas en cardiopatía congénita en cuanto a la evaluación. Vamos a irnos paso a paso con algunas. Toma la presión arterial. Entonces, yo ya conozco que el paciente le hicieron una X de intervención, por ejemplo. Y entonces yo, dependiendo de la intervención, ya sé que las presiones van a ser menores o mayores. Entonces, por ejemplo, cuando hay shunts previos bilaterales, las presiones van a ser menores y van a ser menos precisas cuando yo le tomo la presión de forma no invasiva. Cuando hay un paciente con la coartación previa, por ejemplo, no corría, o digamos corregía, pero que se recoaorta, las presiones en los miembros inferiores van a ser menores a la presión central arterial, entonces puede dar falsos valores. Por ejemplo, si el paciente ha sido intervenido mucho, ha sido muy intervenido, finalmente hay que indagar cómo está el estado de la circulación arterial, al menos de la arteria radial, en caso de que usted quiera pasar una arteria radial, porque muchas veces ya puede tener disfunción de la arteria radial y ser imposible pasar, y sea totalmente dominante de la ulnar, y no puede usted canular la arteria radial, por ejemplo. En los pacientes con enfermedades, digamos, cardiopatías congénitas cianosantes, o, por ejemplo, los univentriculares son pacientes que toleran muy poco la hipovolemia y también toleran muy poco la hipervolemia. Entonces, tengan cuidado porque tienen alto umbral para hacer falla cardíaca. Por ejemplo, en Fontan, que fue la que les expliqué ahorita, las que hacen una exclusión, por ejemplo, del corazón derecho con la circulación venosa, pues a través de las cavas, en los pacientes usted no puede medir la presión venosa central, no tiene forma, ni siquiera tiene forma de pasar, en caso de que uno quiera ser intensivista, de pasar un catéter de arteria pulmonar. Todos esos valores van a ser, digamos, imprecisos o no va a poder llegar a la arteria pulmonar, entonces finalmente no los va a poder medir. En la pulsoximetría pasa otra cosa, y es que los pulsoxímetros están calibrados para ser más precisos con saturaciones por encima de 80. Y los pacientes con cariopatías congénitas cianosantes pueden tener de base, basales, cariopatías de CT, saturaciones de 70, 75. Entonces, esto va a hacer que los pulsoxímetros sean menos precisos. En caso de dudas, incluso usted tener que requerir de la medición ya central a través de unos gases arteriales de la saturación de oxígeno cuando usted tiene dudas. Cosas mucho más interesantes también. Ya lo que les decía de los marcapasos. Si usted va a colocar marcapasos transvenoso, tiene que, en el caso de un bloqueo AB, una bradiarritmia con requerimiento de terapia eléctrica, tenga en cuenta que llame un amigo, llame un cardiólogo y tenga presente que si el paciente, depende de la cardiopatía que tenga, es probable que no pueda usted pasarle transvenoso porque o tiene mayor riesgo de daño o en realidad no haya forma anatómica de pasarlo. Y lo otro es que el INR, por ejemplo, los laboratorios que nosotros medimos, el INR, la literatura dice que el INR, cuando el hematocrito es muy grande, tiene que hacerse con muestras con citrato, tiene que tomarse muestras citratadas y ajustadas dependiendo del hematocrito. Entonces, en cardiopatías cianosantes, si el hematocrito es mayor de 60, la literatura dice que debería uno tomar tubos con citrato y ajustarlo dependiendo del hematocrito. No encontré cómo se hace el ajuste, pero describe mucho que los valores del INR con hematocritos por encima de 60 son errados o tienen muy poca precisión. Entonces, ¿cómo ajustar eso a un paciente que tiene una cardiopatía cianosante en una institución que atiende de forma regular a estos pacientes? Es digamos, la inquietud. Vamos a ver entonces ahora sí de urgencias, algunos escenarios. El impacto de las cardiopatías congénitas en urgencias es muy importante porque cada vez, a medida que pasan los años, vamos a ver más pacientes adultos con cardiopatías congénitas, como ustedes ven en esta gráfica. Miren que hay una tendencia creciente
a mayores consultas por urgencias de pacientes con cardiopatías congénitas, que es esta gráfica de la izquierda. Y uno se preguntará, ¿qué consulta más? Si las simples o las complejas, y en esa respuesta la ven ustedes en la gráfica de la derecha. Aunque hay una proporción relativamente similar hace unos 20 años, casi 20 años, miren ustedes que el número de consultas por urgencias va en aumento y es tanto para pacientes con cardiopatías simples como pacientes con cardiopatías congénitas. Es un llamado entonces a nosotros estar preparados y en caso de exponernos, ir, digamos, revisando este tema, ir estudiándolo en caso de encontrarnos con un paciente con cardiopatía congénita en el servicio de urgencias. ¿Cuáles son las causas o los principales motivos de consulta en general? Al lado izquierdo están los pacientes con lesiones simples, al lado derecho los pacientes con lesiones complejas, y en términos generales, eliminando el dolor de pecho de causa no cardíaca y las infecciones respiratorias, miren ustedes que los principales motivos de consulta van a seguir siendo enfermedades cardiovasculares, arritmias, falla cardíaca, dolor de pecho origen cardiovascular por un infarto de miocardio, la hipertensión pulmonar, enfermedades valvulares y endocarditis. ¿Ya? Los pacientes con cardiopatía congénita no necesariamente se enferman o consultan por eso, pero miren ustedes que desde las específicas hay un número significativo de pacientes cuya motivo de consulta va a ser proveniente de esa cardiopatía. Ya el 40% van a ser causas menores de cualquier otro tipo, así como la población general. Pero miren que ustedes que es una representación muy significativa de causas específicas. El problema grande es que las complicaciones van a ser propias y dependerán de cada tipo de cardiopatía congénita. Esta es una imagen que yo desarrollé con el caso que les mostré al principio. Y miren solamente en coartación de aorta las complicaciones o las formas de manifestación que pueden haber en urgencias. Un ACV hemorrágico, una disección de aorta por el aneurisma de aorta ascendente que hacen, un infarto de miocardio, una falla cardíaca aguda o crónica con disfunción aguda por una cardiopatía dilatada. Pueden hacer paraplegia aguda si uno les baja muy rápido la presión y compromete la perfusión medular. En ese sentido, pueden hacer debilidad de claudicación por hipoperfusión en extremidades cuando la coartación es muy grave. Debido a todo ese mecanismo de circulación colateral, hacen circulación colateral gastrointestinal y hacen muy alto riesgo de sangrado gastrointestinal, pueden venir con dolor de pecho como el paciente que vimos o incluso con epistaxis también por la circulación colateral o la misma cefalea, diga que como la aorta está coartada, toda la circulación arterial queda más por el intercallado hacia arriba y eso incluye también mayor presión intracerebral por componente arterial. Entonces vamos a hablar de los principales, los que vimos ahí en el estudio que les mostré, las principales causas específicas. Y para esto les recomiendo mucho esta referencia que es un consenso que saca a los europeos en cuanto a cómo enfocar al paciente en urgencias con cardiopatía congénita en cuanto a sus causas específicas. Con el dolor de pecho, hay que tener presente en cardiopatía congénita que los mecanismos fisiopatológicos del dolor pueden ser distintos. Y usted tiene que conocer las imágenes previas y la anatomía postintervención. Por ejemplo, le llega un paciente con ventrículo derecho sistémico. El ventrículo derecho depende de una sola arteria coronaria a diferencia de la izquierda. Entonces, la misma arteria coronaria derecha tiene que, digamos, aumentar el flujo y la circulación para poder, digamos, soportar la demanda tan alta para poder lograr tener flujo sistémico. En los pacientes es más común el dolor de pecho solo por eso. O, por ejemplo, dependiendo de la cirugía, el paciente con cardiopatía puede hacer compresión extrínseca de la coronaria, eso causa el dolor de pecho. También que en general los mecanismos fisiopatológicos del dolor pueden ser distintos y esa es la razón de por qué todo paciente con cardiopatía congénita en urgencias y dolor de pecho es un paciente que hay que estudiar la causa de. No es el manejo convencional usual ni la estratificación usual de riesgo porque ellos de por sí tienen alto riesgo de otras causas de dolor de pecho. Igualmente, existe un mayor riesgo de cardiopatías o de enfermedades aórticas o de causas de dolor de pecho de origen aórtico, incluyendo disección, no solamente en Marfan, en aortopatías congénitas, sino en general el paciente con cardiopatía congénita tiene mayor riesgo de una artopatía o un síndrome aórtico agudo. El riesgo de TEP es mayor fundamentalmente también en las que se asocian con cirugías correctivas complejas. Y lo que les decía ahorita, tengan presente que estos pacientes cuando tengan cirugías complejas pueden presentarse con un TEP grave, con un compromiso pues, de la circulación pulmonar muy extenso, sin una clara falla cardíaca derecha, más que todo aún cuando ya tengan exclusión de la circulación del ventrículo derecho. Entonces tengan presente eso. Son TEPs que son mucho más atípicos
Y eventualmente también, en los que ya tengan Eisenmenger o hipertensión pulmonar secundaria, la hipertensión, el deterioro de la presión arterial pulmonar puede generar dolor de pecho. Entonces, con mayor razón, una cardiopatía congénita con hipertensión pulmonar y dolor de pecho no es un paciente de bajo riesgo, todos son de alto riesgo para desenlaces cardiovasculares. Ese algoritmo lo trae ese artículo que les menciono, pero básicamente dice que excluye lo principal, lo primero, y es que si el paciente está estable, excluya infarto agudo de miocardio con elevación del ST y maneja acorde a eso. Si el paciente no está estable y no tiene un infarto con elevación del ST, haga los estudios usuales, biomarcador, si es el caso, radiografía de tórax, ecocardia, incluso considero usar tomografía cardíaca para ver la anatomía y mirar los diferenciales. Lo que sí es que eventualmente, si esto se excluye las guías usuales, el manejo específico de cada condición es similar. Si es un dolor cardíaco, no cardíaco, si es por un TEP, un neumotórax, si es bien vascular por una disección, un aneurisma o una ACV, si es gastrointestinal, por ejemplo, un dolor de pecho pues, de origen gástrico, si es ortopédico, etcétera. Digamos que el manejo no cambia, no varía, al menos acorde, dependerá también de la cardiopatía congénita. Si el paciente no está estable, lo fundamental es descartar ese infarto y compromiso mecánico, de hacerle una ecografía rápida, descartar taponamiento cardíaco. Claro está que es muy complejo hacer una ecografía en pacientes con cardiopatías congénitas, depende de cuál sea, más que todo en las complejas. Entonces, digamos que en términos generales el algoritmo no cambia mucho, pero lo que sí hay que tener en cuenta para gestionar el riesgo de estos pacientes es que ninguno de estos pacientes tiene el dolor de pecho, va a ser una condición de bajo riesgo. Las arritmias aumentan con la edad y con la complejidad de la enfermedad. Lo que uno sí ve es que las causas de muerte en cardiopatía congénita, a medida que sean más jóvenes, la principal causa de muerte va a ser arritmias. Entre mayor sean o sean adultos, la principal causa de muerte va a ser falla cardíaca y no las arritmias. Lo que sí es que, además, más allá del dolor de pecho, va a ser la causa específica más frecuente de ingreso, las arritmias, y a impactar significativamente la morbilidad y también el pronóstico de ese paciente, pero tienen que tener presente que las características y los mecanismos de la arritmia pueden ser distintos a los pacientes con arritmias sin cardiopatía congénita. Es decir, si tienen una cirugía previa, la cicatriz puede ser un mecanismo de reentrada, o digamos que por la anatomía compleja pueden hacer más reentradas grandes o unos flotters distintos. Entonces, tengan presente que esos pacientes tienen mecanismos distintos de arritmias y usualmente, como ya tienen una anatomía alterada, son pacientes que son muy poco tolerantes a las arritmias. Rápidamente pueden descompensarse, pueden hacer incluso un estado de bajo gasto o tener un desenlace fatal. Y dado que muchos de ellos también son asociados a sus intervenciones previas, puede que el paciente tenga una menor probabilidad de retorno a la circulación o digamos de retorno al ritmo sinusal. Entonces tengan un bajo umbral para cardiovertir a esos pacientes en caso de una arritmia persistente o sintomática. Tengan un bajo umbral para eso. Porque los pacientes descompensan rápido con cardiopatías congénitas y además de eso pueden tener riesgo de no salir con terapia farmacológica usual. Por fortuna, la mayoría de las arritmias en pacientes con cardiopatía congénita son arritmias supraventriculares o dependientes del nodo. Rara, pues en menor cantidad, más o menos 1 por 5 son las arritmias ventriculares, es decir, hay una arritmia ventricular por 5 supraventriculares más o menos. Entonces, por fortuna, digamos que el algoritmo, tiende a ser menos complejo en ese sentido. Lo que sí es que la arritmia va a depender, o el riesgo de arritmias va a depender del tipo de cirugía o el tipo de cardiopatía. Eso no es para no aprenderse la memoria, simplemente para saber que las cardiopatías simples, el riesgo de arritmias es bajo, es menor, ¿cierto? Y que las cardiopatías complejas van a ser muchos de ellos, principalmente taquicardia atrial y sincronía o falla cardíaca, pero dependerá finalmente de la cardiopatía. Esta guía está en las guías en el consenso canadiense de electrofisiología y ellos tienen una tabla en la guía europea de pacientes con cardiopatía congénita. Es una tabla de cada una de las diferentes arritmias que puede tener un paciente con cardiopatía congénita, por si alguno quiere indagar. ¿Por qué hacen arritmias? Por lo que les he mencionado mucho. Pueden hacer arritmias antes o después de una cirugía. Ya dependerá de la anatomía de cada uno de los pacientes, las anormalidades que tengan cada uno de los puntos del sistema de conducción. Pero después de la cirugía también se asocia finalmente a los parches, a las enfermedades ventriculares, por ejemplo, por ventriculotomías, a los edemas postquirúrgicos del nodo,
a las atriotomías o las cicatrices de las atriotomías, y entonces esto hace que la taquicardia la arritmia más común supraventricular en pacientes no ya operados es una reentrada auricular en el sitio de la cicatriz. ¿Cómo se maneja? Por fortuna el manejo no es muy diferente en ciertas cosas. En caso de bradicardia, lo que les he dicho mucho, tengan cuidado con indicar un marcapasos transvenoso sin conocer la anatomía. La terapia eléctrica es bien tolerada y se puede usar sin ningún problema, la percutánea. En taquicardias como tal o en taquiarritmias, el manejo es similar en cuanto a estable e inestable y definir la cardioversión. Para el manejo como tal de las anchas, finalmente con antiarrítmico no hay gran diferencia, y finalmente la literatura sigue apoyando mucho el uso de la amiodarona, dado que se puede usar en pacientes con anatomía cardíaca alterada. Lo que sí les decía, digamos, a considerar, lo que les he dicho mucho, es que consideren más temprano realizar la cardioversión, y lo otro es que en estos pacientes es complejo analizar electros si usted no tiene un basal. Si usted tiene una duda, pregúntele al paciente cuál es su basal. Algunos de ellos pueden tener de forma basal incluso QRS anchos y venir con la taquicardia sinusal y usted el electro de control es con un QRS de ancho ya de 120, y básicamente llegan con una frecuencia cardíaca elevada, pero sin ser, digamos, de forma clara una taquicardia ventricular. Entonces, es muy importante indagar por electros previos. En cuanto a la falla cardíaca, explica el 40% de la mortalidad y es la causa más frecuente que se hospitalicen. Pero es muy, muy difícil la falla cardíaca en cardiopatía congénita porque tiene una complejidad anatómica y fisiológica muy alta, y es un cuadro atípico en el cual los pacientes, como tienen síntomas crónicos, puede haber una subestimación de los síntomas porque los pacientes se adaptan a ellos. Entonces, dentro de la gestión del riesgo de pacientes con cardiopatías congénitas, nunca subestimen o nunca consideren que ser pausisintomático no es una causa o descartaría una falla cardíaca. Y lo otro es que esto va más allá de la ausencia de disfunción ventricular sistólica o diastólica o una FEI conservada o reducida. Los pacientes, a pesar de tener una ausencia, digamos, ecocardiográfica de disfunción o una FEI conservada, pueden tener aún así una falla cardíaca debido a ese sustrato fisiopatológico, esa anatomía tan compleja que tienen. Y el problema es que el tratamiento es más complejo porque estos pacientes tienen anatomía alterada y se excluyen de todos los estudios de falla cardíaca. Las guías siguen diciendo o siguen mencionando que en estos casos maneje el choque cardiogénico o la falla cardíaca aguda con falla respiratoria, manéjela de forma similar a pacientes sin cardiopatía congénita, y el soporte cardiovascular y ventilatorio es similar. Lo que sí es que tengan muy bajo umbral para detectarlo, o tengan muy bajo umbral para sospecharlo, por todo lo que les he dicho. Podemos seguir usando la ecografía si se puede, dependiendo de la cardiopatía, y la ecografía pleuropulmonar para monitorización y también vigilancia de la sobrecarga pulmonar. Pero lo importante es que en estos casos haga el manejo inicial y finalmente llame al cardiólogo para pedir ayuda en cuanto al manejo ulterior. Con la cianosis, ya para ir cerrando unos 5 minuticos, la cianosis es un mecanismo adaptativo que en realidad corresponde a la concentración de cianohemoglobina reducida, pero aparece ya cuando hay mecanismos adaptativos para mejorar el transporte de oxígeno debido a una eritrocitosis secundaria, cuando ya la hemoglobina desoxigenada ya alcanza a ser más de 5. Esto, digamos que en términos generales, es una respuesta fisiológica adaptativa, pero cuando ya hay una eritrocitosis muy marcada, pueden haber síntomas de hiperviscosidad, cefalea, alteraciones visuales, fatiga. La eritrocitosis se asocia con eventos trombóticos y también con coagulopatía puede desarrollarse. Eventos cerebrovasculares, obviamente trombóticos, disfunción renal, y ya vamos a ver por qué complicaciones infecciosas. Y para eso, el modelo clásico de la cianosis en cardiopatía congénita es el síndrome de Eisenmenger, que no es más que la perpetuación de una derivación o de un shunt que no se corrige y que finalmente hace que se igualen las presiones derechas e izquierdas, haya una hipertensión pulmonar grave, gravísima, y haya una circulación perpetua de derecha a izquierda y una hipoxemia crónica. Y esto se asocia con complicaciones o con una enfermedad sistémica. El síndrome de Eisenmenger por una cardiopatía no corregida no es una patología netamente cardíaca, sino que se asocia con un montón de alteraciones. Pueden hacer ACVs, como tienen un shunt grande y con un flujo de derecha a izquierda muy permanente, tienen alto riesgo de embolismos aéreos. Por eso es que, por ejemplo, los europeos, en las guías de cuidado de pacientes con cardiopatías congénitas,
ellos recomiendan que todo paciente, en esos cuidados de esos pacientes, usen filtros aéreos. Son unos filtros que se agregan a los catéteres intravenosos o a las extensiones intravenosas para eliminar cualquier burbuja de aire. Porque esos pacientes con este shunt tienen mayor riesgo de embolismo aéreo. Y lo otro es que estos pacientes tienen muy alto riesgo de abscesos cerebrales en cualquier infección que hagan del sistema venoso. Entonces, por ejemplo, clásicamente hacen una bacteremia o hacen una tromboflebitis en alguna parte de su anatomía y finalmente rápidamente hacen un absceso cerebral por esa derivación o por ese shunt que tienen de derecha a izquierda. Hacen mucha falla cardíaca derecha, hipertensión pulmonar, pueden hacer más fácilmente sangrados gastrointestinales, colecistitis y colelitiasis, menor capacidad de ejercicio, se asocian con mayor hiperuricemia y gota, y finalmente con eritrocitosis secundaria, trombosis y coagulopatía. Te vean que esto no es una condición cualquiera. ¿Qué pasa cuando a usted le llega un paciente con cianosis y cardiopatía congénita? Lo primero es, guarden la calma, no se asusten con la saturación. Pregúntele al paciente cuál es su saturación normal y su nivel de oxígeno normal, su nivel de hemoglobina, pero normal. Indague si hay signos o síntomas de hiperviscosidad. Y finalmente, dentro del manejo, solo les voy a mencionar que dependerá de los síntomas de hiperviscosidad del manejo, si le queda o no flebo y todo lo demás, pero si el paciente está disnéico, usted lo ve desaturado o sintomático, el uso de oxígeno solamente se va a usar para calmar los síntomas y con el objetivo de volver la saturación a su normal o a su usual. Ya ahí el cardiólogo dependerá del estado o de la funcionalidad del paciente definir el estado cardiovascular, digamos, de ese paciente, si es que el síntoma o la cianosis exacerbada se debe a que está empeorándole la hipertensión pulmonar y definir el manejo posterior. Pues tengan presente que el uso de oxígeno no es para normalizar la saturación, sino para, o al menos no a lo normal del paciente sano, sino normalizarlo al basal del paciente y solamente para el manejo de los síntomas. El paciente está asintomático, primero haga una pausa e indague cuál es la cardiopatía. Finalmente, en la endocarditis, aunque el paciente tenga un defecto corregido, van a tener riesgo de endocarditis toda la vida, fundamentalmente cuando tengan válvulas o injertos y más que todo cuando son intervenciones derechas. El paciente tiene una intervención derecha, esa sangre derecha venosa va a tener una mayor carga bacteriana por las características del flujo. Entonces, eso hace que la endocarditis derecha sea fundamentalmente importante en este grupo de pacientes. Siempre sospechen en fiebre que no sea de causa muy clara, como mal estado dental, y o que un alto índice de sospecha es necesario para no retrasar el diagnóstico, porque, como les digo, tienen muy alto riesgo de endocarditis y eso empeora significativamente el pronóstico. Unos mensajes finales es que entiendo un poco la anatomía, ¿cierto? Busque la anatomía de esa malformación, busque la fisiología. En cuanto a las urgencias, maneje rápidamente las taquiarritmias, incluso con un umbral bajo para la cardioversión. Por fortuna, gran parte del manejo tiende a ser muy similar, pero por las características de las arritmias y el sustrato anatómico, pueden ser más difíciles que se hagan solo con terapia farmacológica y el paciente es muy poco tolerante a la arritmia. Nunca se confíen de un paciente con cardiopatía congénita que se da bien, más que todo cuando son cardiopatías complejas. Hay pacientes, por ejemplo, con ventrículos únicos o con derechos sistémicos que, como lo mencionaba anteriormente, son muy poco tolerantes a los cambios de volumen y pueden hacer con arritmias o falla cardíaca colapsos muy súbitos o deterioros muy rápidos. Entonces, eso hace que un paciente con cardiopatía congénita, que ustedes les consulte por síntomas cardiovasculares, no es para dejarlo aislado en un cubículo que nadie lo vea, o digamos para tener a la deriva, se lo espera un cardiólogo todo un fin de semana, no, es un paciente que hay que mirar, estar pendientes que no pase nada, que los síntomas estén controlados y que no haga ningún signo, digamos, de falla cardíaca aguda. El riesgo de endocarditis es más alto, siempre recuerden eso, más que todo en válvulas protésicas. Y una recomendación de expertos es en esos pacientes con cortocircuitos o con shunts de derecha a izquierda, como le dicen Menger, el uso de filtros aéreos, que en nuestro medio no los hay, averigüe y no los hay, para disminuir el riesgo de embolia aérea, que a uno le queda la duda si es costo efectivo esto o qué tanto es el impacto cuando uno va a hacer una canalización venosa periférica usual. Lo que sí es que es bien que cuando ustedes tengan un shunt significativo tengan cuidado con la vasodilatación, porque cuando vasodilatan sistémicamente de forma muy profunda, va a haber un traspaso grave por el shunt y el paciente va a colapsar y va a hacer falla cardíaca. Entonces, sean muy cautos con los vasoactivos y vayan titulando de poco a poco. Y eso sí, ante la menor mínima duda, yo diría que en todos los casos busquen la ayuda de un experto en cardiopatía congénita y si no hay en la institución, llamen al cardiólogo o a un cardiólogo conocido. Eso era todo lo que les tenía para hoy.
Queda atento entonces a cualquier duda o pregunta del público, teniendo presente que es un tema exageradamente extenso y se queda corto en una hora para hablar de todas las urgencias en estos pacientes. ¿Alguna duda del público? Sebas, muchas gracias. ¿Aló? ¿Sí me escucha ahí? Sí. Sí, señor. No, sí, ahí se le escucha. Bueno, no, ahí estaba revisando, aún no hay manos levantadas, estamos pendientes. Quería darte las gracias ahí por la presentación. Yo quería preguntar en general, dentro de la residencia vamos ya adelante. ¿Qué tanto se han expuesto estos pacientes? ¿O qué tan frecuente has visto que lleguen a los servicios de urgencias? Claro que sí, profe. Lo que yo más he visto son antecedentes ya corregidos. Hasta ahora solamente me ha tocado un caso que yo haciéndole el análisis retrospectivo sepa que fue una cariopatía congénita, que es este que les mostré, pero que hay todos antecedentes corregidos. Pero los que más he visto, los que más me ha tocado al menos hasta ahora, han sido más que todo comunicaciones, pues de efectos septales, que es como lo más común en nuestro medio. Bueno, hubo una que diagnostiqué, eso fue un caso muy bonito de una paciente que llegó a mi rotación de UCI por una causa X distinta y le hice yo una ecografía cardíaca y le detecté una comunicación interatrial de 3 centímetros. Entonces esa también la diagnostiqué. Pero eventualmente las que más he visto han sido comunicaciones o efectos septales. Hasta ahora no me ha tocado ninguna grave, llámese tetralogía de Fallot, llámese, síndrome de Eisenmenger, me han tocado 2 o 3 más o menos. Pero lo que sí es que el común denominador es que no es algo común. Yo diría que el grueso total no supera los 15 o 20 pacientes en estos casi 3 años. Más o menos yo diría que la mitad, un poquito más, van a ser comunicaciones o defectos septales, como 2 o 3 Eisenmenger, esta coartación de aorta, y una vez que sí diagnosticamos esta coartación y diagnosticamos una comunicación. Por lo demás, no. Y eso que yo roté incluso en CardioVit, que en CardioVit es un centro pues, de selección, y no. Y en CardioVit lo que sí me tocó, la única, así un poco más compleja, que digamos que no está dentro de estos grupos, pero que me pareció interesante, es un ventrículo izquierdo no compacto, que es un choque cardiogénico y finalmente creo que falleció. Pero por lo demás, no, incluso uno rotando en CardioVit. No sé los demás compañeros qué tan expuestos han estado también. Sí, eso es importante tenerlo en cuenta porque uno se da cuenta que a pesar de que está en hospitales de tercer nivel, la llegada no es muy frecuente y definitivamente estos pacientes sí constituyen un reto, ¿no? Hay otra cosa a tener pendiente y es aquellos pacientes que tengan síndromes extraños, ¿cierto? O síndromes que tengan antecedentes genéticos, síndrome Down, las trisomías, siempre uno tiene que estar pendiente de ellos, de que posiblemente tengan una cardiopatía asociada. Y si llegan remitidos de pueblos que nunca han sido como tal manejados, pues ahí hay un alto riesgo, ¿cierto? Que uno debe tener en cuenta de que tengan algo no diagnosticado metido ahí. Sí, señor. Sí, de acuerdo, bro. De acuerdo. Eso es lo interesante. Entonces, digamos que son tantos tipos de cardiopatías congénitas, son más de 200, y la exposición en nuestro caso, en el de nosotros, ha sido tan baja que probablemente es imposible para nosotros entrenarnos en todas. Pero digamos que el llamado es hacer unos puntos clave y no omitir riesgos o no minimizarlos. Y finalmente siempre tener el ojo abierto a una posible cardiopatía en esos pacientes con enfermedad cardiovascular de forma temprana, el hecho de que ausculte un soplo y de cuenta no me cuadre. Es un llamado también para nosotros como primeros respondientes, que al examen físico mira esos signos que uno ya dice, hey, aquí hay algo que no me cuadra. Y en el caso de que ya lleguen con un diagnóstico, también eventualmente estudiar esa enfermedad para saber más o menos cómo enfocar esa atención y llamar al cardiólogo, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Yo creo que eso es importante porque igual puede llegar de primera vez, ¿no? Nunca estudiado, nunca diagnosticado y nos toca manejar la complicación de primera vez. Ahí tiene la mano Sí. Omar. Hablando de eso, probablemente de que hable Omar, me acuerdo de un caso muy bonito. Cuando yo era interno de obstetricia, diagnostiqué una Ana María Epstein, una materna.
Y lo interesante del caso, o la crítica que se hizo en su momento, es que el diagnóstico estaba en la auscultación. Yo ausculté un soplo que no cuadraba y lo primero que se fue a informar es un soplo totalmente patológico para la embarazada, y cuando le hacen la ecocardiografía, anomalía de Epstein. Y le hacen la ecocardiografía fetal, feto con anomalía de Epstein. Y la materna ya había pasado, pero ya más de 30 años de vida, y si no estoy mal, no era su primera gestación. Y finalmente nosotros, con una sola auscultación, vine que fuimos a hacer el diagnóstico. ¿Sabes? Me acuerdo mucho de ese caso porque hizo como un llamado como a la auscultación en todos los pacientes siempre, y no, digamos, dar por interiorizado que el paciente va a tener una auscultación normal o no hacerlo. Así el motivo de consulta no sea cardiovascular. Ahora sí, Omar. Sebas, muchas gracias por la presentación. Siendo un reto, hermano, porque el espectro es muy amplio, es algo a lo que nos exponemos con muy poca frecuencia, pero bueno, hay que saber abordar. Una dudita, si tienes conocimiento, pues es en relación al, uno, el pronóstico, y dos, como a la orientación del esfuerzo. ¿Tienes alguna recomendación en relación a eso? En general, ¿cómo les va cuando uno les inicia el tratamiento y qué parámetros de pronto adicionales tener al momento de reorientar el esfuerzo? Esa es una pregunta muy interesante. Y mira que los europeos en sus guías tienen algunas secciones para manejo paliativo. Y te soy sincero, con la lectura que hice, yo creo que esa edición es muy compleja para nosotros. De pronto conocer el tipo de cardiopatía congénita y las intenciones de su tratamiento. Yo creo que es una base que es muy importante. Algunos de los procedimientos quirúrgicos que les mostraba son netamente paliativos. Y constantemente, digamos, en las consultas de cardiología se debería definir eso, cuál es la intención del manejo y hasta qué punto llegar. Pues incluso los europeos recomiendan en ese tipo de pacientes tener también voluntades anticipadas. Entonces creo que para nosotros tomar esa decisión de hasta dónde llegar es muy compleja, más aún porque nosotros no somos los expertos en cardiopatías congénitas y nosotros no sabríamos el pronóstico como tal de ese paciente, sino principalmente el cardiólogo tratante. Pero creía yo que un punto de la práctica eh, es tener como conocimiento de voluntades anticipadas, de una historia clínica y un concepto de cardiología que nos diga cuál es la intención de hacer ese tratamiento. Fundamentalmente el pronóstico de las emergencias cardiovasculares es complejo decidirlo porque cada cardiopatía es distinta. Lo que uno sí ve es que las arritmias pueden salir, se pueden manejar, la falla cardíaca se puede manejar, pero a medida que más episodios haga va a ser peor. Pero yo creo que más allá de eso, creo que nuestro papel es muy complejo en el pronóstico y no están llegar. Yo creo que lo humano, o digamos lo sensato ahí sería hacer el manejo inicial, conversar con paciente y familia, tomar decisión junto con ellos y conocer el concepto de un cardiólogo que lo oriente en eso. Muchas gracias, Sebas. No sé si hay alguna otra duda del público. Gabo, Gabriel, cuéntanos. Hola Sebas, ahí me escuchas. Claro que sí, cuéntame. No, o sea, primero, pues muy buena presentación. Como tú mismo lo dijiste, es un tema muy complejo de abordar y la posición que tenemos a este tipo de pacientes es muy bajita, a pesar de que rotamos en centros de referencia donde son pacientes usualmente complejos. Yo tenía una duda que me imagino que habrá como poca evidencia al respecto y es en los pacientes con dolor torácico, con infarto, con elevación del ST. Si hay alguna consideración en esos pacientes, que, especial aquellos que han sido llevados a cirugía, que se les ha hecho manipulaciones, que tienen reemplazos valvulares, cirugía tipo vental, cuando pues hay compromiso de la raíz aórtica y eso, si hay alguna consideración en esos pacientes, en especial en los que no se conoce la anatomía clara pues de la anatomía cardíaca y de la circulación coronaria. Es una pregunta muy interesante, pero muy compleja. Y que por fortuna, todo lo que, al menos desde el punto de vista de revascularización, es una pregunta que lastimosamente va a ser difícil más que todo para el cardiólogo hemodinamista. En general, el manejo intervencionista sigue siendo la estrategia de primera línea. O sea, no hay contraindicación y se debe llevar hemodinamia. Ya dependerá del hemodinamista que él sepa qué es lo que tiene el paciente y él intervenir de acuerdo a la función. Y más eventualmente, por lo que les decía a ustedes, de que el mecanismo de los infartos puede que no sea el mismo de la aterosclerosis, pues que se rompe la placa, se coagula, etcétera, puede que no sea el mismo. Entonces, las consideraciones en esos casos es, en caso de un infarto ST, es rápidamente activar una sala de hemodinamia. Ya cuando el hemodinamista
ya que él mire qué desea hacer, depende de cada cardiopatía. Finalmente él también debe hacer eso. Y en teoría eso debería tratarlo un cardiólogo intervencionista que tenga experiencia en cardiopatías congénitas, que se dice que debe ser alguien que haga al menos de 5 a 10 procedimientos al año en cardiopatía congénita. Y ya diría yo, lo específico de la terapia farmacológica debe depender de lo que usted esté sospechando. Entonces, un infarto ST, pues resulta que el paciente tiene antecedente una cardiopatía con compresión de la coronaria. Uno diría, ¿será que este paciente sí es probable carga de asa, clopi, atorva en un paciente de 21 años, por ejemplo? Ese sería como el mensaje, pero porque por lo demás no hay estudios o no encuentra evidencia clara de cómo hacer un abordaje específico del síndrome coronario agudo con relación del ST, depende del mecanismo, de la causa de la cardiopatía, no. Yo creo que finalmente termina uno haciendo apología al manejo individualizado y rápidamente contactar a un cardiólogo hemodinamista o el cardiólogo experto en cardiopatías congénitas. Ahora, lo otro que sí es importante es que digamos, la trombolisis puede tener contraindicaciones relativas más comunes en estos pacientes, cirugías recientes, uso de anticoagulantes, cuando tengan dispositivos de asistencia ventricular también. Entonces, tener presente que la trombolisis puede tener mayor riesgo o mayor probabilidad de tener contraindicaciones relativas o incluso absolutas en este tipo de pacientes. ¿Listo?